¿Alguna vez te has preguntado si el movimiento de los astros a millones de kilómetros realmente tiene algo que ver con tu vida aquí en la Tierra? Solemos ver la astrología como una serie de horóscopos rápidos en redes sociales, ¿pero es solo eso? En realidad, la astrología es un lenguaje simbólico milenario que ha intentado descifrar el destino humano desde el inicio de los tiempos. Pero hoy, en pleno siglo XXI, nos enfrentamos a una incógnita mayor. ¿Cómo influye este saber ancestral en nuestras decisiones, en nuestra identidad y en la estructura de la sociedad actual? Hoy no venimos a hablar de predicciones mágicas, venimos a profundizar. Bienvenidos a este espacio donde los expertos nos ayudarán a entender si la astrología es solo una creencia o una herramienta que sigue moldeando nuestra forma de ver el mundo. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a tener una charla muy interesante sobre la astrología védica. Para eso tenemos a la especialista Carolina Santos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Antes de empezar, ¿nos podrías comentar, por favor, a qué te dedicas? Bueno, yo soy miembro de la coordinación del Centro Latinoamericano de Estudios Védicos, CLEF, y además también soy miembro de la cátedra de Yotisha, que es el nombre en sánscrito que se le da a la astrología védica. No, ok. Hola Carolina. Bueno, para muchos es nuevo este tema de la astrología védica. Primero quiero que nos expliques qué es la astrología y en qué consiste, solo la astrología. Bueno, la astrología es una ciencia que estudia el tiempo y el espacio. Entonces, a través de esta comprensión de los cuerpos celestes que están rodeando al planeta y de cómo estos influyen en la comprensión que nosotros, los humanos, tenemos de la realidad, podemos empezar a entender cómo es que todas las masas, las frecuencias, las vibraciones de estos planetas, de estas estrellas, curvan el espacio-tiempo y por ende empiezan a tener un impacto directo sobre nosotros, sobre nuestra personalidad, sobre nuestra mente, cómo operan nuestras emociones. Todo esto está determinado por todas estas fuerzas que nos rodean. Entonces la astrología se encarga de estudiar precisamente eso, cómo es que una persona que nació en un determinado lugar, en una determinada hora, ¿cierto? ¿Cuál era el mapa, cuál era esa fotografía de los cielos en el momento de su nacimiento y cómo entonces estos astros van a influenciar la vida de esa persona? Y eso es lo que estudia la astrología. Que en realidad es algo muy interesante, pero ¿y me puedes explicar también qué es exactamente lo védico? Bueno, el Veda es una sabiduría milenaria que fue entregada hace más de 10.000 años en la zona de los Himalayas. Esta es una sabiduría que se entregó de maestro a discípulo, ¿cierto? Y mucho después también se empezaron a crear textos sobre esta sabiduría, por eso se data más o menos de unos 5.000, 6.000 años el origen de todas estos tratados, este código, que al final lo que trata el código védico es de darle una vida, una sabiduría al humano para que el humano sepa cómo habitar estos planos, nunca olvidando su origen cósmico y nunca olvidando cómo hacer esa conexión con lo divino, ¿no? Como ese propósito último del ser humano de expresarse en este plano de la mejor manera y conectar con el Dios, con el universo, con el ser superior, como quiera que lo queramos llamar. Okay. Una consulta. Muchas personas conocen sobre la astrología occidental, pero no necesariamente sobre la astrología védica. ¿En qué se diferencian principalmente entre la astrología occidental y la astrología védica? Bueno, yo diría que hay sobre todo dos diferencias principalmente. La primera es que la astrología védica es una astrología sideral, es una astrología posicional, es decir, que tiene en cuenta la posición real y observable de los astros en un momento determinado. Entonces, para que me entiendan un poquito mejor, por ejemplo, para la astrología occidental, el inicio y bueno, en general, para la astrología, el inicio del año nuevo
solar, ¿cierto? Es cuando precisamente el Sol ingresa en el primer signo, que es Aries. Pero para la astrología occidental esto se da en el equinoccio de primavera, que es más o menos el 20 o 21 de marzo. Y a partir de ahí se empieza a contar como ese recorrido. Sin embargo, si nosotros cogemos un telescopio o ingresamos a la página de la NASA, vamos a ver que en realidad el Sol para el 20 de marzo todavía no ha ingresado a la constelación de Aries, sino que todavía está en la constelación anterior, que es Piscis. Es más o menos hasta el 14 de abril que en realidad el Sol hace su ingreso en Aries y por eso desde ese momento empieza a contar, si vemos los astros de manera como se posicionan en los cielos, pues es a partir de este momento que empieza su recorrido. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que más o menos, pues la información que tenemos en Occidente es que nosotros somos un signo, ¿no? Y ese signo es el signo en el que se ubica el Sol. Entonces, para muchas personas, el signo solar va a cambiar porque todo se mueve, porque tenemos en cuenta la posición real de los astros. Esa sería la primera diferencia, y la segunda diferencia es el enfoque que tiene la astrología védica, que es un enfoque muy trascendental, es un enfoque muy espiritual, porque en realidad intentas que nosotros a partir de la comprensión de ese mapa de nuestra alma podamos superar nuestros obstáculos o hacer un buen uso de nuestros talentos, de esas bendiciones que tenemos y que logremos activar, ¿no? Y sutilizar un poco esas frecuencias para que se expresen de la manera más armónica. Entonces, en realidad es como el enfoque muy activo en trabajar y en trascender esas cosas que vemos en nuestra carta natal, lo que la astrología védica nos acerca. Ya. Carolina, tú lo que me comentas es de esto de la carta y aquí tenemos un tema muy importante que es lo del karma. Quiero saber, en esta astrología védica tenemos esto del ligado al karma, al destino, pero ¿qué tanto tenemos esto escrito en piedra o qué tanto tenemos libre albedrío ante lo que vamos a vivir? Bueno, sí, el concepto del karma es un concepto muy importante para la astrología védica. El karma nos habla de cuál es la resultante de nuestras acciones, ¿no? Es como esa tarea que tenemos pendiente un poco, esas cosas que tenemos que vivir, que tenemos que aprender, que tenemos que experimentar a razón de lo que hemos vivido antes. Entonces, por un lado, la astrología védica también y todo el Veda en realidad, pues nos lleva a comprender en primera instancia el concepto de las reencarnaciones, ¿cierto? Y que el alma está viviendo una experiencia acá, en este espacio-tiempo, ¿cierto? Pero que el alma trae una tarea, ¿no? Para realizar, que trae de otras existencias. Entonces, el concepto del karma es muy importante porque tú cuando ves una carta natal, tú ves eso, ¿no? ¿Cuáles son las resultantes? ¿Qué familia escogiste? ¿Cuál es esa relación que vas a tener con tu padre, con tu madre? ¿Dónde van a estar como esas heridas más profundas? ¿O cuál es ese plan que tiene el alma, ¿cierto? Entonces, digamos que nosotros diríamos que todo karma se puede superar. Todo karma se puede relajar, no. Todo se puede trabajar y superar, ¿cierto? Entonces, es el ser consciente, el ser que entiende este karma, que se dispone a hacer un trabajo consciente con su karma, el que puede cambiar el curso de las cosas. Entonces, no todo está escrito en piedra, sí hay predisposiciones, sí hay como un camino que el alma trazó, un campo de experimentación que dijo, listo, esto es lo que tengo que vivir, pero si tú conoces eso y si conscientemente quieres trabajar en esto, es posible sutilizarlo y básicamente vivir mejor con los resultados que ese karma te va a traer en la vida, pero ese es un poco el enfoque, ¿no? Por eso decimos que este enfoque de la astrología védica es muy activo en la propuesta que tiene, precisamente para que todas estas resultantes del karma pues se den de una manera muy, muy tranquila y más alineada con lo que queremos. De acuerdo. Una pregunta más. Si una persona quisiera acercarse a realizar estas prácticas al momento de que se hace su lectura védica, ¿qué es la información que necesita el astrólogo o qué es lo que se analiza exactamente? Bueno, necesitamos 3 datos. Un astrólogo principalmente es el lugar del nacimiento, la fecha en la que nació la persona y la hora en la que nació la persona. Y esa sería la primera cosa que se revisa y es qué tan segura la persona está de su hora de nacimiento, porque ese empieza a ser el dato más importante, porque la hora de nacimiento te da el ascendente.
que es la casa uno, la casa de la personalidad, a partir de la cual después todas las casas se organizan, ¿no? Tenemos 12 casas. Si lo vemos como una circunferencia de 360 grados, ¿cierto? Si lo dividimos en 12 pedazos, esas son las 12 casas que van a corresponder también a un signo. Entonces el ascendente es normalmente en el momento en el que nacimos, cuál era esa constelación que estaba en el horizonte, ¿cierto? Por donde sale el sol, independiente de la hora que sea. Porque, por ejemplo, si es el mediodía y tenemos que el sol está aquí en el cenit, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es ver qué constelación estaba en el horizonte, por donde sale el sol, ¿cierto? Pero al mediodía, ¿cuál es esa constelación que estaba ahí? Por eso es muy importante entender la hora de nacimiento. Y ese sería el primer lugar que entra un astrólogo a revisar, ¿no? ¿Cuál es el ascendente? ¿Cuál es la primera casa? ¿Dónde se ubican las luminarias? Es decir, el sol y la luna, que son como los planetas más importantes. Y a partir de ahí, entender energéticamente cómo está la carta. Esto es algo que el astrólogo se entrena para empezar a ver de manera general dónde están esos retos, esas bendiciones, esas cosas a trabajar que tiene la persona. Ya. Carolina, en la astrología nos proponen herramientas que podemos usar en el día a día. Se habla mucho de remedios ancestrales para equilibrar las energías. ¿Cómo funcionan estos remedios en la vida cotidiana? Sí, esto lo llamamos los remedios astrológicos o los upayes, que es lo que hace precisamente a esta astrología, una astrología que pretende trascender el karma, como lo hemos venido hablando. Y resulta que, bueno, esto se puede ver de muchas maneras, la aproximación a los remedios astrológicos, que básicamente su objetivo principal es traer un planeta con el que queramos trabajar a nuestra conciencia y empezar a activar ese planeta. Y para esto la verdad es que son muy variados los tipos de upayes que existen. Están desde el uso de una gema preciosa, recitar un mantra, vestirse de un color o hacer trabajos específicos los días en los que son regidos por los planetas. Entonces, por ejemplo, el lunes está regido por la Luna, el martes por Marte, el miércoles por Mercurio, el jueves por Júpiter, el viernes por Venus, el sábado por Saturno, el domingo por el Sol. Entonces tú al conocer qué día está rigiendo un planeta, por ejemplo, te puedes proponer un trabajo específico los viernes si es que vas a trabajar con Venus y ese día haces un ayuno y ese día cantas el mantra de Venus, pero además tienes muy presente esa frecuencia de Venus, ¿cierto? Que representa el amor, el cuidado, lo bello, lo hermoso. Entonces ese día puedes usar los colores de Venus, vestirte de rosado, poner unas velas, poner un olor rico en tu casa para armonizar el espacio y hacer acciones que te recuerden ese trabajo específico que estás haciendo. Pero el planeta a trabajar, pues es algo que el astrólogo te da, ¿no? Y te recomienda dependiendo de lo que tú quieras trabajar en tu carta en el momento en el que hagas la consulta. También actualmente vivimos en una época bastante marcada por las redes sociales y la tecnología. ¿Cómo convive una ciencia tan antigua con la inmediatez de las redes sociales y la costumbre de las generaciones actuales? Sí, bueno, hoy en día en las redes sociales vemos muchísima información de la astrología, sobre todo si estamos en este lado del planeta, pues el algoritmo nos va a mostrar sobre todo información de la astrología occidental, que es simplemente otro sistema astrológico. Yo creo que el gran riesgo de las redes sociales y de lo rápido que van es precisamente lo simple que puede haber todo, o sea, la manera tan superficial en la que se puede abordar la información. Y, por ejemplo, la astrología védica es una astrología que requiere profundidad, que requiere comprender, por ejemplo, que no somos un solo signo, lo que les decía al principio, que no es solamente yo me identifico con Virgo porque nací tal día, entonces todo es Virgo y yo soy así y así soy y así me tienen que creer, sino que en realidad cuando nosotros empezamos a adentrarnos y entendemos más profundamente la astrología, pues entendemos que claro, nuestro ascendente, nuestra personalidad es una, pero la relación que yo tengo con el trabajo es otra, la relación que yo tengo con mis hermanos se va a expresar en otro tipo de frecuencias, entonces no nos encasillamos solamente como en
soy un signo, sino que lo abordamos de una manera mucho más completa, mucho más profunda y precisamente creo que está ahí un poco como el querer simplificarlo tanto con lo que consumimos en redes sociales, porque esto no es tan simple, en realidad el ser humano es mucho más completo, es mucho más complejo y creo que ese es el riesgo, como que sea de una manera muy, muy superficial y no con una actitud más activa de entender que esa información del alma está ahí para ser trascendida, para hacer un trabajo interior, un trabajo profundo también pues para querer cada vez ser mejores y ser más. Entonces creo que va por ahí. Ya. Carolina, como tú sabes, este espacio está muy ligado al área académica. Si algún estudiante desea ingresar a este mundo de la astrología védica para mejorar su concentración, el manejo del estrés, ¿por dónde debería empezar? Bueno, lo primero sería hacerse una consulta con un astrólogo que tenga una formación muy seria, una formación muy ética, que le permita comprender su carta natal. Y lo primero es eso, es el autoconocimiento, y eso es lo hermoso de esta ciencia. Nos invita a profundizar más en quiénes somos, en eso que traemos. Tú puedes ver en una carta natal desde chiquito, desde que naces, cómo es tu infancia, cuáles son los retos, luego cuando empiezas a madurar, cuáles son esas tendencias. Y creo que para un estudiante que está comprendiendo, que de pronto está en este momento eligiendo una carrera y teniendo dudas acerca de si esa es la carrera correcta, o tiene dudas en dónde seguir, o tiene dudas en cuanto a cómo se va a desarrollar su carrera profesional, la astrología nos puede entregar respuestas acerca de esto, nos puede entregar respuestas acerca de cuáles son sus talentos, y de repente si tú estás en una carrera que no está muy alineada a sus talentos, pues le entrega a la persona un poco más de información para que la persona pues es quien decide, ¿no? Quien decide de pronto por qué está enfrentando tantos retos, y no, es que resulta que tu mente es mucho más creativa y estás estudiando una carrera que requiere mucha más lógica y mucha más estructura. Entonces necesitas más estructura si eso es lo que quieres, porque tú eres mucho más artístico y creativo. Entonces, claro, tú verás, ahí ya la persona tiene su libre albedrío, lo que hablábamos, ¿no? Y la persona es quien decide, ya entendiendo que igual por eso existen ciertos riesgos. Entonces la persona decidirá, no, yo continúo así, pero voy a generar un método distinto de estudio, entendiendo que así funciona mi mente y así me puedo organizar o hacer cambios más drásticos. Entonces creo que eso es lo bonito de conocernos, de aceptar esa naturaleza que tenemos, que es lo que nos permite la astrología védica, aceptarnos, y a partir de ahí pues empezar a alinear nuestras acciones con eso que creemos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y por compartir tus conocimientos con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Los invitamos también a que si quieren seguir profundizando más en el Jyotish, en la astrología védica o en alguna otra de las ciencias védicas como el Ayurveda o como el Hatha Yoga, que ingresen al Centro Latinoamericano de Estudios Védicos, al CLEF. Ahí van a poder encontrar mucha más información. Esta es una información muy antigua que nosotros estamos tratando de recuperar en el continente americano y de difundir toda esta sabiduría bella. Así que muchísimas gracias de nuevo por la invitación y que tengan un muy feliz día. Listo. Muchas gracias. Al resto, muchas gracias por acompañarnos en Especialistas y nos vemos en una próxima edición.